Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Les agradezco me confirmen, por favor, si me escuchan, si me ven y si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, Señor. señor, Sí, profe. Vale, Señor. se perfecto. puede ver todo. Entonces, les informo, pues ya estamos ahí grabando. En el momento, pues nos encontramos en el segundo e-learning del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, que en este caso hace referencia a la tarea 2, que es sobre trigonometría. Ahí alcanzan a ver la presentación bien, para no colocarla a modo presentación, o mejor la coloco modo presentación. Yo la veo Creo que bien, sí. profe. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, siendo así, pues iniciamos. El objetivo en este caso, o los objetivos de este curso, pues es fortalecer las temáticas de la unidad 2, que es de trigonometría y especialmente lo relacionado con solución de triángulos rectángulos, que pues es como tal lo que vamos a trabajar en este e-learning, que vendría siendo cómo identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos y cómo aplicar correctamente las diferentes técnicas para resolver triángulos rectángulos, que en este caso es el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Como tal, lo que vamos a trabajar entonces es iniciar con las características de un triángulo, la clasificación de los triángulos, métodos para resolver triángulos rectángulos, qué es pues un triángulo rectángulo, qué es eso del teorema de Pitágoras, cómo funcionan las relaciones trigonométricas. Como tal, en eso va a consistir el encuentro. Primero, como para tener un contexto inicial, pues en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana están presentes los triángulos y es algo que ha permitido, digamos, facilitarnos la vida para resolver diferentes situaciones en la vida cotidiana que muchas veces ni nos damos cuenta. Y pues tiene muchísimas aplicaciones en lo que tiene que ver con ingeniería, con ciencias físicas, con la misma geometría, con astronomía, con aviación, bueno, tantas cosas, tantas aplicaciones que tiene en eso de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Pues todos ya sabemos que un triángulo es un polígono cerrado que tiene pues tres lados, que es el más pequeño de los polígonos que se puede formar de tres lados, donde los puntos de encuentro entre esos lados pues se denominan vértices, que son como esas esquinitas, los vértices, ¿cierto? Cada uno de las lineecitas o segmentos son los lados y entre dos lados pues se forman algunos ángulos. Para todo triángulo es importante resaltar que la suma de los ángulos internos es de 180 grados, independientemente de la forma que tenga el triángulo. Esto es muy, muy importante. Independientemente de la forma que tenga el triángulo, yo puedo sumar los tres ángulos internos y siempre, absolutamente siempre, va a ser 180 grados. ¿Listos? Eso es muy importante para que todos lo tengamos presente. Y los triángulos pues se pueden clasificar de dos formas, que es según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados hay tres tipos, que es el triángulo equilátero, en el que todos sus lados son iguales, el triángulo isósceles, en el que dos de los lados son iguales y pues el otro es diferente, y el triángulo escalero, en el que los tres lados tienen medidas diferentes. Y según sus ángulos también hay tres tipos, que son el triángulo rectángulo, que significa que tiene un ángulo interno de 90 grados o un ángulo recto. Ángulo recto de 90 grados es exactamente lo mismo, que en este caso es ese que se ve ahí de color como rojito. El segundo es el triángulo acutángulo, que significa que tiene tres ángulos agudos, o sea, tres ángulos que miden menos de 90 grados. Y el tercer tipo de triángulo es un triángulo obtusángulo, que es un ángulo que tiene un ángulo obtuso, que es un ángulo de más de 90 grados, que en este caso es este que se señala acá. Esas serían las formas en que se puede clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus ángulos, que es básicamente como la clave para resolver, en este caso, triángulos y problemas que tienen que ver con triángulos, se pueden dividir esos triángulos en dos tipos. Los triángulos que tienen un ángulo recto y los que no lo tienen.
Los que lo tienen, pues ya lo habíamos dicho, se llama triángulo rectángulo, y los que no lo tienen, que son estos dos, se denominan triángulos oblicuángulos. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos claritos? Sí, señor. ¿Preguntas? No por el Preguntas. momento. Ok. Bueno, si hay 0 preguntas, entonces vamos a avanzar. Entonces ya sabemos qué es un triángulo y ya sabemos cómo los podemos clasificar. ¿Listos? Voy a colocarles rápidamente, permítame un segundito, un videíto que nos sugiere el director que les compartamos antes de iniciar como tal. Entonces, permítame un segundito, lo voy a colocar por acá y ya les comparto pantalla nuevamente. Entonces, un segundito, por favor. Ahí están viendo mi pantalla nuevamente, ¿verdad? Sí, señor. Ok, vamos a ver entonces rápidamente este videito. Los triángulos son una poderosa herramienta para entender y construir nuestro mundo. Son la base de la arquitectura moderna, la ingeniería civil, la física cuántica y la astronomía. Pero los antiguos matemáticos ya se habían dado cuenta, hace 4000 años, que nuestro mundo está hecho de formas geométricas o polígonos, y que los podemos expresar en términos de triángulos. También estudiaron el poder de la semejanza. Un triángulo pequeño se comporta igual que uno de cualquier otro tamaño, con tal de que tenga las mismas proporciones. Por eso, triangulizar el mundo nos permite medir y crear cualquier cosa que imaginemos. Por ejemplo, estimar la circunferencia de la Tierra sin usar satélites ni computadoras. Hace más de 2000 años, el matemático griego Eratóstenes de Cirene calculó que nuestro planeta tiene 40.000 kilómetros de periferia. Le faltaron solo 75 para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Eratóstenes analizó las sombras que proyectaban dos obeliscos en distintas ciudades a la misma hora del día. Dedujo que las sombras eran diferentes porque la Tierra es una esfera y se propuso calcular la circunferencia. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro del planeta desde cada obelisco y calculó que se intersectarían a 7 grados. Por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados, así que 7 es más o menos una 50ª parte. Multiplicó la distancia entre las dos ciudades por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Así que ahora ya sabes que de triángulo en triángulo hemos construido pirámides, edificios y hasta estaciones espaciales. Ok. Como pueden ver en ese video, bueno, que en el momento de pronto no sea tan, o de pronto sí, tan sorprendente poder determinar la longitud de la periferia de la Tierra sin ninguna herramienta tecnológica. Y a partir de las matemáticas de los triángulos y de la trigonometría más específicamente, Eratóstenes lo pudo hacer casi que de forma exacta. Entonces, la trigonometría en sí es una de las ramas que más aplicaciones tiene, por decirlo así, y que más nos permite resolver problemas. Y una de las ramas también, por ende, más bonitas, o personalmente para mí, de las más bonitas de las matemáticas, una de las ramas más bonitas es la trigonometría. Eh, entonces, bueno, ya sabiendo todo eso, vamos a iniciar ahora sí más en forma. Eh, como ya les había dicho anteriormente, pues los triángulos los podemos, según sus ángulos, clasificar en dos tipos, que es triángulos rectángulos, que es el del ángulo recto, y triángulos oblicuángulos, el que no tiene ángulo recto. Este de los triángulos rectángulos es de lo que vamos a hablar en el encuentro de hoy. Todo lo demás lo hablaremos en los IPAs. Para los triángulos rectángulos hay dos formas o dos cosas, dos leyes, dos aspectos que yo puedo utilizar para resolver triángulos de ese tipo. ¿Cuáles son esas dos opciones? El teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Y para triángulos oblicuángulos, es decir, que no hay ángulos de 90 grados, también hay dos opciones, que es usar la ley del seno o la ley del coseno, que esa la vamos a trabajar en los IPAs del jueves, específicamente esta parte. En el CIPAS del jueves lo vamos a trabajar.
Hoy pues nos vamos a preocupar por el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces, ya sabiendo que vamos a hablar de eso, vamos a iniciar con aclarar una vez más qué es un triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos un ángulo que tiene, un triángulo, perdón, que tiene un ángulo interno de 90 grados, que se forma, digamos, esto si nos imaginamos dos rectas perpendiculares. ¿Listos? Y ahí sale el ángulo de 90 grados. En todo triángulo rectángulo, el lado que es opuesto al ángulo recto o al ángulo de 90 grados y que además es el más largo, se denomina hipotenusa. ¿Listos? Y los otros dos lados, que son los que conforman el ángulo recto, se denominan catetos. ¿Listos? Que podemos decir cateto 1, cateto 2, o ya dependiendo de los ángulos, lo podemos denominar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Listos? La ilustración geométrica del teorema de Pitágoras es más o menos esta que está en esta diapositiva. Tenemos el triángulo rectángulo y lo que dice el teorema de Pitágoras es que si yo sumo los cuadrados de cada uno de los catetos, este sería un cateto y este sería su cuadrado, este es el otro cateto y ahí está su cuadrado, si yo los sumo, por decirlo así, si yo los uno, me genera el cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que reza como tal el teorema de Pitágoras. Una forma de escribir ese teorema de Pitágoras es como aparece aquí, h al cuadrado, que significa hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más al cateto 2 al cuadrado. ¿Listos? Ahora, digamos, esta es como una forma de notarlo, ¿no? Sin embargo, es de aclarar, y esto es muy importante que se lo graben, en matemáticas en general, todas las letras que usamos son representaciones, ¿sí? O sea, cada letra es una representación que puede representar cualquier cosa. Luego hay que tenerle mucho cuidado a eso. Otra forma, y que es la que normalmente más uno se encuentra, ¿sí? Como la más común, es decir, que c al cuadrado, ¿cierto? Es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Yo supongo que todos en algún momento ya habían visto esa formulita, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, lo escuchamos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esta es como la más común, donde C va a representar la hipotenusa y ahí B va a representar los catetos. Eso es como tal el teorema de Pitágoras. Ahora, un par de cositas aquí importantes antes de seguir son las siguientes. Si yo quisiera determinar el valor de la hipotenusa, que sería el valor de C, ¿cómo me quedaría la formulita? C es igual a ¿quién? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. ¿Cómo quedará? El cuadrado de A más el cuadrado de B. Si yo quiero determinar el valor de la hipotenusa, la fórmula me quedaría así. ¿Listos? La raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es igual a la hipotenusa. Ahora, si yo quiero encontrar un cateto, por ejemplo, el cateto A, entonces, ¿qué hay que hacer? Observen lo siguiente. Si yo quiero despejar el cateto A, lo primero que tendría que hacer es quitarle B al cuadrado. Como está sumando, al otro lado pasaría ¿a qué? A restar. A restar, A ¿cierto? restar. Luego me va a quedar la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Sea al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos ese cateto al cuadrado. Y como la A estaba al cuadrado, para quitarle ese cuadrado, con la raíz. Entonces así está. Si yo quiero encontrar el cateto A, sería raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado, donde C es la hipotenusa. ¿Listos? Y si quiero encontrar el cateto B, pues es lo mismo, solo que aquí en este caso sería B y aquí sería A. Y el resto igualito. O sea, B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Claro eso para todos? Sí, señor.
¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Cero preguntas? Bueno, si hay 0 preguntas, entonces continuamos. Bien. Por acá hay un ejemplito que ya incluso está resuelto, lo vamos a analizar rápidamente. El ejercicio dice lo siguiente. Las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el valor de la pantalla es de 16, si el largo de la pantalla es de 16,5 pulgadas y el ancho es de 9,4 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente. Entonces, primero, y esto para aclarar, permítame, reviso por acá un mensaje en el chat. Buenas noches, tutor. Escribo para decirle que tengo la señal débil y a cada instante se sale de la conferencia. Si en llegado caso me va la señal, le agradezco que me envíe el link de nuevo, porque cuando me vuelva a ingresar, vacía el chat. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, les decía, bueno, primero les pregunto, ¿si sabían ustedes que las pulgadas de un televisor, digamos, que es de 50 pulgadas, que es de 60 pulgadas, lo determina la diagonal? ¿Sí sabían eso? No, no, señor. No. No. Bueno, pues ahora ya lo saben. Si ustedes tienen un televisor ahí en su sala de 70 pulgadas, significa que la diagonal del televisor mide 70 pulgadas. ¿Listos? Este IN que aparece por acá entre paréntesis significa pulgadas. Si usted quiere saber cuánto es eso en centímetros o en metros, pues puede hacer la conversión. Pero así es que se determina. ¿Listos? Para saber cuántas pulgadas tiene. Entonces, por ejemplo, que les ofrecieron un televisor de 70 pulgadas, pues mídale la diagonal. A ver si en realidad es de 70 pulgadas o le están metiendo gato por liebre. ¿Sí o no? Para tenerlo ahí presente. Así se sabe. Ahora, en este caso, pues me están diciendo que el largo es de 16,5 pulgadas y el ancho de 9,40 pulgadas. Como lo que yo quiero saber, en este caso vendría siendo la diagonal para saber de cuántas pulgadas es el televisor. Entonces se me genera entre la diagonal, que es esta, ¿cierto? El ancho y el largo, un triángulo. ¿Qué es un triángulo qué? Un triángulo rectángulo. Porque aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Es de aclarar que el teorema de Pitágoras funciona única y exclusivamente en triángulos rectángulos, o sea que tengan un ángulo de 90 grados. Si no hay ángulos de 90 grados, el teorema de Pitágoras simple y sencillamente no funciona. ¿Listos? Ahora, si yo quiero encontrar entonces cuánto vale la diagonal, pues sería determinar el valor de quién, de alguno de los catetos o de la hipotenusa. De la hipotenusa. De la hipotenusa, ¿cierto? Entonces tendría que encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Qué se hace? Pues aquí ya está la formulita, en este caso este está ya resuelto, ya vamos a hacer uno que no está resuelto. Simple y sencillamente pues reemplaza el valor de los catetos, 16,5 al cuadrado y 9,40 al cuadrado, o 9,4 que es lo mismo. Se elevan esos valores al cuadrado, se suman, queda ese 360,61 y finalmente se le saca la raíz cuadrada, quedando como resultado 18,98, que aproximadamente a un número entero vendría siendo 19. O sea, ese televisor de esas medidas sería un televisor de 19 pulgadas. ¿Listos? Para que todos lo tengamos presente. Así de sencillo es, entonces facilito. Ya vamos a hacer un ejercicio en el que lo vamos a hacer paso a paso, vamos a hacer verificación del GeoGebra y demás. Antes de eso voy a mostrarles, voy a colocar un momentico acá, este modo presentación. Permítame un segundito. Para mostrarles. Ahora, un segundito. Aquí una forma y de paso para mostrarles y para contarles. Permítame un segundito. Esto carga. Entonces están viendo en este caso mi pantalla, una situación ahí dice calculadora de teorema de Pitágoras, ¿sí? Sí, señor. Ok. Sí, señor. En internet hay un montón de calculadoras con las que uno puede trabajar y puede verificar ejercicios.
diferentes ejercicios. Y no es pecado usarlas, ¿sí? Eso no es malo usarlas. En este caso, incluso el director nos sugiere usar esta calculadora como para verificar que lo que encontramos es verdadero o no lo es, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa verificación de acuerdo con la información que nos dieron en el ejercicio. Permítame un segundito. Según el ejercicio, teníamos que era 9,4 y 16,5. ¿Listos? Para que me acuerdo. 9,4, entonces aquí 9,4 y 16,5. ¿Cierto? Y yo aquí vengo y le digo calcular. Y observen que me dice, la hipotenusa es 18,99. Y ahí está el proceso. ¿Sí están viendo todos en este momento? Sí, señor. Listo. Entonces, esas son herramientas que si ustedes quieren, pues pueden utilizar. Eso no es tampoco pecado. Y que les va a servir para saber si algún ejercicio que ustedes hicieron está bien o no está bien. ¿Sí? Entonces, observen, ahí hay una herramienta que solo es colocarle los datos, darle calcular y vea con proceso y todo. Vea. Ahí está el proceso, paso a paso, y quién es el resultado. ¿Sí? Entonces, son situaciones en las que se pueden apoyar. Pero lógicamente, pues la idea es que antes de ir a hacer esto, pues yo haga el proceso de interpretar mi problema, de resolverlo y de ver a dónde puedo llegar, ¿no? Y ahí sí, pues puedo usar esas herramientas que me pueden ayudar a verificar si lo que yo hice está bien o está mal. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí nos fuimos para un ejercicio a trabajar nosotros mismos. Y ya lo hacemos con evidencia en GeoGebra. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol. Para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo. Y dice si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, ¿recuerdan del e-learning pasado y además de la unidad pasada del curso que era sobre álgebra, ¿cierto? Y dentro del e-learning había una partecita que me decía cómo resolver un problema, ¿no? Primer paso, lea muy bien el problema, entienda qué es lo que le están pidiendo, ¿cierto? Segundo paso, pues identifique variables y todo eso. Y uno de los pasos decía, si es necesario que usted haga un dibujo para que entienda el problema, hágalo, que es lo que le va a ayudar a resolver el problema. En trigonometría y todo lo que tenga que ver con triángulos, el dibujo es lo más importante. Trigonometría, en física, porque el dibujo es el que me va a decir a mí cómo proceder, cómo resolver un problema. ¿Listos? Es muy, muy importante eso. Entonces, aquí en este caso, pues ya está hecha la ilustración, pero si no estuviese, pues nuestro primer paso es hacer esa ilustración. ¿Sí? ¿Cuál es la ilustración? Pues que tenemos un arbolito de Navidad al que se le va a colocar por acá la estrella, ¿cierto? Y que se colocó una escalera que sabemos que mide 3,5 metros, ahí está, 3,5 metros, y que la distancia entre la base del árbol, ¿cierto? Que está aquí, y la base de la escalera que estaría aquí, es de 1,8 metros. Y me dice cuál es la altura del árbol, o sea, me está preguntando por esto, que estoy en estos momentos aquí rayando de color rojo, la altura del árbol. Esa es mi incógnita, eso es lo que no sé. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Sí, profe. Una cosa importantísima, después de que yo hago mi ilustración y siempre que vaya a trabajar con triángulos, un paso importantísimo es nombrar mi triángulo. Para nombrar mi triángulo yo puedo usar letras del alfabeto nuestro y del alfabeto griego, ¿sí? Sin embargo, yo les sugiero que lo hagan de la siguiente forma. ¿Listos? Y más cuando sea un triángulo rectángulo. El ángulo recto, en este caso el ángulo recto va a estar acá. ¿Listos? Entonces, ese ángulo, el vértice de ese ángulo, yo lo voy a nombrar con la letra C mayúscula. ¿Listos? C mayúscula. Y los otros dos vértices los voy a nombrar A y B, no importa cuál sea A y cuál sea B, pero mayúsculas. ¿Listos? A y B. Clarito para todos. A, B y C, ahí está. Pero para que el teorema de Pitágoras me funcione
como yo escribí la fórmula hace un rato y que es como normalmente aparece en todas partes, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, el ángulo de 90 grados va a ser c, absolutamente siempre c. ¿Listo? Los otros dos no tienen problema. Ahora, he nombrado mis vértices que representan pues a los ángulos. Ahora necesito también nombrar los lados. ¿Cómo se van a nombrar los lados? Usando las mismas letras, pero teniendo en cuenta que el lado opuesto lo nombro de la misma forma como nombré el vértice. Es decir, si este es C, el lado opuesto a este vértice C es la hipotenusa. Luego esta también se va a llamar C, pero C minúscula. ¿Listos? Si este de aquí arriba es B, el lado opuesto a este ángulo es este de acá. Luego este señor se va a llamar B minúscula. Y este de aquí, que es la altura del árbol, pues es el opuesto al ángulo A. Luego esa sería A. Es decir, que mi incógnita es A. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe, sí. Sí, señor. Perfecto. Ahora, Sí, usando el teorema de Pitágoras, entonces mi incógnita es A. Ya les había colocado yo la formulita hace un ratico, ¿no? Que para encontrar A es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De A más A al cuadrado más B al cuadrado. No, mira, ya coloqué A igual a la De raíz c cuadrado, c cuadrado más b al cuadrado. C cuadrado Menos 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 B al cuadrado. ¿Listos? C al cuadrado menos B al cuadrado. Así me quedaría la forma. ¿Listos? Entonces lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Pues reemplace. Entonces yo vengo y digo, entonces A, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De C, pero ¿quién es C? 3.5 metros. 3,5 La escalera. metros, ¿cierto? Que es la escalera, correcto. 3,5 metros y eso al cuadrado, ¿cierto? Menos B al cuadrado, pero ¿quién es B? B es 1.8. 1.8. Entonces, 1,8, ¿cierto? 1,8 metros. A mí me disculpan esos números, pero con una sola mano ahorita estoy, espero graves. 1,8 metros al cuadrado. ¿Listos? Quedó. Y entonces ahora vamos a resolver. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? Y entonces opero. ¿Quién es 3.5 al cuadrado? Que es lo primero que me aparece. ¿Cuánto da 3.5 al cuadrado? ¿Cuánto? 12.25. 12.25. 12,25, ¿cierto? Metros al cuadrado, ya sabemos que es metros al cuadrado, yo no lo voy a escribir aquí para no demorar. 12,25 metros al cuadrado. Y 1.8 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 3,24, ¿cierto? Entonces más 3,24. 3,24. Listos. Muy bien. Y finalmente, entonces ahora yo vengo y digo, pues que A, ¿cierto? Es igual a la raíz cuadrada y sumo esos dos valores, 3,24 con 12,25. Y eso nos da 15,49. ¿Sí les dio eso? 15,49. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué cambia a más? Mentiras, menos. Tiene usted toda la razón. Muy bien, perfecto. Tiene toda la razón. Permítame, ya lo borro. Muy bien, excelente. Para borrar fue todo. Borrador. Aquí, muy bien, excelente. Más de paso voy a arreglar esto. Aquí no es más, sino menos. 25, 12,25. Permítame un segundito. Listos, entonces 12,25. Sí, es menos. El más en la mente. Menos, muy bien. Entonces va a ser 12,25, ¿cierto? Menos 3,24. A Y eso da 901. 9,01. Perfecto, muy bien. Eso sí es 9,01. Correcto. Y ahora, pues lo que yo tengo que hacer, pues es simple y sencillamente sacar la raíz cuadrada de 9,01, que es aproximadamente 3, ¿no? Entonces, aproximadamente 3. Esa sería la raíz cuadrada de 9,01.
Bueno, muy bien, vamos a hacer esa verificación con el GeoGebra y ya voy a ahorita incluso aquí a trabajar mejor con Word porque así con una sola mano me queda como difícil para rayar. ¿Más o menos claro el proceso? Sí, señor. Sí, señor. Aproximadamente 3. Vamos a hacer entonces la evidencia en el GeoGebra. Voy a borrar todos estos mamarrachitos, por favor me acuerdan que nos dio 3, aproximadamente 3. ¿Listos? Voy a borrar todos esos mamarrachitos ahí y me voy a llevar este dibujito para el GeoGebra. Listos. Entonces, ¿cómo se hace la evidencia en el GeoGebra? De paso aquí, hoy estuve realimentando foros y algunos de pronto si está aquí, pues perfecto. De ustedes le coloqué que tocaba mejorar las evidencias del GeoGebra. Entonces aquí les voy a explicar cómo hacer todas las construcciones y cómo aspiro y espero yo que queden esas construcciones. ¿Listos? Voy a borrar estos 2 puntos que me genera aquí al copiar la imagen, solo para tener la imagen ahí y poder explicarles. Entonces, ¿cómo funciona? Este sería mi triángulo que yo voy a dibujar aquí. Pueden haber otras formas, ¿listos? Que quede eso claro. Pueden haber otras formas de hacer la construcción. Yo les voy a explicar la que a mi parecer es la más fácil. ¿Listos? Siempre vamos a partir, estimados estudiantes, siempre vamos a partir del origen. ¿Listos? Siempre vamos a partir del origen, o sea, a partir de este punto, donde se encuentran los ejes. Entonces, en estas herramientas, hay una herramienta por acá que, por ejemplo, dice segmento de longitud dada. Esta, en la tercera cajita de herramientas. Segmento de longitud dada. Entonces, yo me voy a ubicar aquí en el origen, le doy un clic ahí y él me pregunta qué longitud quiere. Yo le voy a decir 1.8. ¿Qué es lo que mide esto de acá abajo? 1.8. Entonces, él ya me trazó ahí 1.8. Ahí está. Perfecto. Y me dice que la hipotenusa es de 3,5. Entonces, ¿cómo hago para la hipotenusa? Yo puedo usar esta herramienta. Y entonces donde dice circunferencia centro radio. Entonces yo le doy clic en ella y miren lo que hago. Le digo centro en este punto B y él me dice radio ¿cuánto? Entonces yo le voy a decir radio 3.5 y le doy OK. Entonces él me traza una circunferencia de radio 3.5. Nosotros ya sabemos que en una circunferencia la distancia del centro a cualquier punto sobre la circunferencia pues es la misma, que en este caso es lo que yo le di de radio, o sea 3,5. ¿Eso para qué me sirve? Ahora yo voy a decirle aquí intersección entre el eje vertical y la circunferencia, que es este punto de acá, esa intersección. Con eso, ¿qué ha pasado? Que ahora la distancia de este punto B a este punto de acá sobre el eje vertical es de 3,5, ¿sí? Porque este es el centro de la circunferencia y este es un punto sobre la circunferencia. Y además me está generando que esto sea un triángulo rectángulo. Entonces, después de hecho eso, ya puedo quitar si quiero la circunferencia y vengo y digo aquí polígono, polígono. Entonces, entre este punto, este punto, este punto y este punto. Quedó hecho el polígono. Ahora, si yo quiero nombrar esto en gusto mío, digamos que esto no va a ser A, sino que va a ser C, ¿cierto? Porque ya hemos dicho que el ángulo recto lo vamos a llamar C, ¿sí? Entonces yo me ubico aquí en esto, clic derecho, renombrar y le voy a decir C, para que me lo cambie. Él ya lo cambió, ¿sí? Y en este entonces ya no le voy a decir C', sino que le voy a decir, por ejemplo, B, creo que fue que leímos nosotros. ¿Listos? Y a este entonces le vamos a decir A. ¿Listos? Ahí quedó en el orden en que nosotros lo nombramos. Ahí quedó. ¿Listos? Y pues si yo quiero también puedo renombrar estas otras letras para que me queden también con el mismo nombre. Entonces digamos renombrar, C minúscula. Ustedes ahí lo cambian para que quede incluso exactamente como lo tengamos en el dibujito. Entonces renombrar, este era A. ¿Listos? Y este va a ser B. Entonces renombrar. Perdónenme. Quito aquí una ventanita que yo tengo y ustedes no ven. Entonces aquí renombrar y este va a ser C. Entonces ahí ya quedó mi triángulo tal como lo quería. Y observen lo siguiente. Bueno, aquí lo voy a
agrandar un poquito para que se vea mejor. ¿Y qué es lo que se espera de evidencia? ¿Sí? Observen. Primero, aquí en esto yo le puedo decir a esto ángulo y le doy clic sobre el triángulo y él me mide automáticamente los tres. ¿Sí vieron lo que hice? ¿Lo repito? Sí, por favor. Sí, porfa. Sí. Va de nuevo. Espérame un segundito. Control Z. Aquí en esta herramienta, en esta caja de herramientas, dice ángulo. Entonces yo le doy ángulo. Ah, pero lógicamente esto necesita ser un polígono, ¿sí? Es decir, cuando el triángulo se dibuje, no es lado por lado, sino los tres al tiempo, que fue lo que yo hice con esta herramienta polígono. Entonces, después de que esto sea un polígono, yo le doy aquí ángulo y le doy clic sobre el triángulo, ¿sí? Y automáticamente, observen, me midió los tres, ¿sí ven? Entonces ya tengo los tres ángulos, ¿sí ven? Entonces aquí está el de 90, que me comprueba que es un triángulo rectángulo, este que mide 59,05 y este que mide 30,95. Ahora, ¿qué más debo ubicar ahí? Pues los datos que me dieron. Entonces yo vengo y le digo aquí, por ejemplo, distancia o longitud de este punto a este punto. Y observe, él me dice, eso mide 1,8. Lo voy a mover para ubicarlo. Vea, desde C hasta A, aquí está A y aquí está C. Eso mide 1,8. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice mi problema? 1,8. Ahora voy a medir la hipotenusa. Entonces lo mismo, la misma herramienta, distancia o longitud. Entonces le voy a decir de este punto a este punto. Y entonces de B a A o de A a B, no importa, mide 3,5, 3,5, que es lo que dice nuestro problema. Y nos preguntaban por la altura del árbol, que es esta. Entonces con la misma herramienta, distancia entre este punto y este punto. Y entonces él me dice, voy a darle aquí mover para que se vea mejor. Él me dice, vea, aproximadamente 3. Nosotros encontramos eso, ¿cierto? Aproximadamente 3. Sí, señor. Sí, así Listo. fue. Perfecto. Ahora, si ustedes quieren, entonces también le pueden decir aquí clic derecho. Espérenme un segundito, clic derecho y le dice mostrar ejes, no, para que se vayan los ejes. Si quieren quitarle la cuadrícula, pues también le quitan la cuadrícula, eso ya es gusto de ustedes. Por ejemplo, sin cuadrícula. Y ahí quedó, vea, está el triángulo con todos sus datos, ¿sí? Y yo puedo verificar, vea, me dieron 1,8, ahí 1,8, me dieron que la escalera es 3,5, ahí está, y esto era lo que me preguntaban y dio 3. Y este ángulo efectivamente es de 90 grados. Esta es la evidencia. Eso es lo que yo aspiro y espero que ustedes me coloquen en esos ejercicios que tienen que ver con triángulos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ya saben, Windows Shift S, que la pantalla se coloque en gris y recorto lo que me interesa, que es este pedacito, no me interesa nada más, ¿sí? Para no colocar espacio ahí que no necesito. Entonces ya lo recorté y digamos que este es mi documento Word, yo vengo y le digo aquí, Control V. Incluso como lo recorté solo lo que me interesa, lo puedo agrandar. ¿Y ustedes alcanzan a leer ahí bien todo? Sí, señor. Sí, señor. Yo también. Entonces significa que cuando ustedes coloquen esos pantallazos, por favor hacen eso, que se pueda leer bien. Si ustedes lo leen bien, yo que soy medio ciego, también voy a poder leer bien. ¿Listos? Pero se necesita que se lea bien. Vea, todos los datos se ven ahí claritos, los puede uno leer. ¿Listos? Y quedó la evidencia. Y pueden usar eso de renombrar para nombrar el triángulo exactamente como lo nombraron en el informe, por decirlo así, en el dibujito del informe. ¿Listos? ¿Claro para todos? Claro, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Hay preguntas o cero preguntas? Todo está claro, profe. ¿Todo claro? Bien, perfecto. Entonces, lo siguiente, ya hablamos de cómo es el teorema de Pitágoras, de cómo funciona. Muy importante, por favor, nombrar el triángulo, siempre nombrar los triángulos. ¿Listos? Ahora vamos a hablar entonces de las funciones, de las relaciones trigonométricas. ¿Listos? Todos están viendo las diapositivas en eso de las relaciones trigonométricas, ¿cierto que sí? Sí, señor. Profe, una consulta. Básicamente se necesita conocer ambos lados para poder proceder al teorema de Pitágoras. Efectivamente, si yo quiero usar el teorema de Pitágoras, necesito conocer dos lados. Si no conozco dos lados, no puedo usar el teorema de Pitágoras. Necesito conocer dos lados. Por eso, ahí está otra opción.
para cuando no se conocen dos lados, sino que se conoce, por ejemplo, un lado y los ángulos. Bueno, entonces aquí es donde entra esta otra opción. Entonces, muy atentos aquí, por favor. Les voy a enseñar aquí de paso una palabrita. Yo sé que ya muchos se la saben, si no, pues ahí se la van a aprender. Las 6 funciones trigonométricas son estas que están acá. Seno, coseno, tangente. Estas son las 3 principales. Vayamos de otro color. Estas de aquí son las 3 principales y con las que normalmente vamos a trabajar. Estas de acá. ¿Listos? Seno, coseno y tangente. Las otras son las funciones inversas a estas, pero esas casi no se utilizan y, por ejemplo, no están en las calculadoras. ¿Listos? En las calculadoras están estas 3. Seno, coseno y tangente, que aparecen sin, cos y tan. ¿Listos? Ahí en las calculadoras científicas. Entonces, con esas es que se va a trabajar. En cuanto a cómo son inversas, el seno es inverso con la cosecante. El coseno es inverso con la secante. Y la tangente es inversa con la cotangente. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Ahora, eso de las relaciones trigonométricas también funciona única y exclusivamente para triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Un triángulo que qué? Que tiene un ángulo de 90 grados. Con ángulos de 90 grados, perfecto. Única y exclusivamente funciona para ese tipo de triángulos. Les voy a enseñar una palabrita muy importante acá, que es la siguiente. Yo la voy a escribir y ustedes se la van a aprender. ¿Listos? La palabrita, yo sé que ustedes ya la habían escuchado. Es soca, como el juguito, soca, toa. ¿Listos? Soca, toa. De esta forma. ¿Listos? Ahí quedó la palabrita. Soca, toa. Y como la H no suena, pues debajo de la A voy a colocar una H. Y debajo de la O también voy a colocar una H, que no suena. Quedó la palabrita socatoa. ¿Listos? Aprendí la palabra socatoa. ¿Bien? Y ahora, ¿eso qué significa? Esa palabrita socatoa, ¿qué representa? Representa lo siguiente. La S significa función seno. ¿Listos? Seno. De un ángulo. ¿Cuál ángulo? Cualquier ángulo, no importa. Entonces digamos seno de teta. Seno del ángulo teta. Es igual a O, que significa cateto opuesto. ¿Listos? Sobre H, que significa hipotenusa. ¿Listo? Aprendida la fórmula. Seguimos con la palabrita. Luego aparece la C. La C va a representar ¿a quién? Al coseno. Coseno. ¿Listos? C va a representar al coseno. ¿Al coseno de quién? Del ángulo. Que va a ser igual en ese orden de ideas ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuál tiempo no? Sí. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listos? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la T representa ¿a quién? La tangente. A la tangente. ¿Listos? Tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo va a ser igual, entonces, TOA, que significa O, cateto opuesto, en la parte de arriba, y A, cateto adyacente en la parte de abajo. Quedaron las fórmulas para las 3 funciones trigonométricas principales, que es las que vamos a usar. ¿Claro para todos? Seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si quieren apuntar esto o tomar un pantallacito, perfecto. Y lo mismo de la palabra, que es muy importante que la aprendan. Así, socatoa. Con eso yo no necesito ir a buscar las fórmulas, sino uso la palabra socatoa. Entonces aquí, ¿qué uso? Listo, tal cosa, quedó. ¿Vamos bien ahí? Ahí vamos, ahí vamos. Ok, ahora eso de inversas significa que se invierte. Entonces, por ejemplo, para la cosecante, la formulita, la cosecante es inversa con el seno. Entonces la formulita sería al contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, estos dos cambian.
Y lo mismo pasa con los otros. Eso significa que sea inverso. Se invierte. ¿Listos? Y ya queda. Ahora, profe, ¿cómo sabemos cuál es el cateto adyacente y cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cómo sabemos quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa ya sabemos quién es. ¿Quién es la hipotenusa? La más larga. El más largo. ¿Listos? El lado más largo. Eso ya quedó. Hipotenusa, el lado más largo. ¿Y cómo sabemos quiénes son los catetos, o mejor, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? El adyacente es la que está opuesta a la hipotenusa. Ok, entonces, ¿cómo funciona eso? Para poder determinarlo, debo tener en cuenta de qué ángulo estoy hablando. Este de aquí, por ejemplo, este de acá arriba, se llama ese ángulo, esa letra es del alfabeto griego que es alfa. ¿Listos? Entonces, si yo estoy hablando del ángulo alfa, el lado que llega a ese ángulo, que lo ayuda a formar, se va a llamar cateto adyacente. ¿Listos? Y el que no toca el ángulo, porque ¿quién forma el ángulo? El cateto adyacente y la hipotenusa. Este El que que no está- lo toca sería el... Señor, adelante. El que queda frente al ángulo que se llama cateto opuesto. Exactamente, muy bien. Entonces este de aquí sería el cateto opuesto. Quedó. Profe, ¿y siempre va a ser así? Pues no, depende, porque si ya me piden hablar, por ejemplo, de este de acá, que es el ángulo beta, entonces este ya no sería el cateto opuesto. Este de acá ya no sería el cateto opuesto, sino que sería el cateto ¿qué? Adyacente. El que va Adyacente, porque es el que forma el ángulo. Adyacente. Y este, que coloqué de color azul, pues va a ser el opuesto, porque no lo toca. O sea, depende del ángulo. Y siempre va a ser respecto a uno de esos dos ángulos. A este de acá, nunca, porque este es el ángulo de 90 grados. Entonces él no entra en concurso, por decirlo así. Básica, pues no es que no sirva para nada, no, sino se es en respecto a estos otros dos ángulos, no al ángulo recto. Claro para todos, ¿cómo se sabe quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Sí, señor. Usted Sí, dice señor. que dependiendo del ángulo que usted le digan que trabaje. Listos, perfecto. Entonces vamos a hacer acto de fe. Vamos a hacer acto de fe. Que este señor es un triángulo rectángulo y que aquí está el ángulo recto. Yo voy a decir que esto es A, voy a decir que esto es B y voy a decir que esto es C. Si yo conozco el ángulo A, que es este de aquí, el ángulo A mayúscula aquí, o ángulo alfa, ¿quién sería, dígame por favor el nombre del lado, quién sería el cateto adyacente? La B. La B. La B, muy bien. ¿Y el cateto opuesto? La A. La A. La A. Listo, perfecto. Significa que quedó claro para todo el mundo. ¿Sí? ¿Puedo borrar? 3, 2, 1, borré mis mamarrachos. Entonces ya se saben la palabrita, socatoa. Y ahí están las tres fórmulas principales. Perfecto. Profe, en el colegio me enseñaron una que era Coca, hip, hip. Sí, que sí era así. Coca, hip, hip. Ok, también. Pero hay varias opciones. La que más les guste y se les facilite, esa es. Perfecto. Así también funciona. Bueno, muy bien. Entonces, permítame un segundito. Voy a salirme otra vez acá de la presentación. Y entonces aquí por acá hay dos problemitas. Voy a llevármelo para Word y mejor trabajo desde Word, porque la verdad rayando está como complicada la cosa con este brazo. Entonces me voy a llevar esto para Word. Quiero. Bien. En el momento todos están viendo Word, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, atentos por favor. Lo que vamos a hacer ahora es entonces lo siguiente. Vamos a analizar el problema y vamos a tener un par de cositas muy presentes. El problema dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados.
calcula la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Entonces, una cosita que nos dice ahí que tengamos en cuenta y que es muy importante, muy importante, estimados estudiantes, es esto de acá. Dice, el ejercicio se trabaja en grados, por lo tanto, la calculadora debe estar modo DEG. Eso es extremadamente importante, estudiantes. Queridos estudiantes, su calculadora debe estar modo DEG. Es decir, que cuando usted prenda su calculadora científica, debe aparecer una D por ahí en la parte de arriba chiquita, una letra D, D de Dios. ¿Listos? D de dedo. ¿Por qué? Porque si llega a aparecer una R, el resultado le va a quedar mal. ¿Claro eso para todos? Sí, señor. ¿Vamos, me puede hacer el favor de repetirlo? Ok, cuando usted prenda su calculadora científica, en la parte superior le debe aparecer en alguna partecita una letra D, D de Dios, para que las operaciones le queden bien. Si no le aparece esa letra D, sino una G o una R, lo más probable es que los resultados le queden mal. Entonces debe colocarle esa D. ¿Cómo se hace? Usted le da la tecla Shift, la tecla Modo y elige la que diga DEG, D-E-G, así como está escrito acá, DEG. Entonces, si dice que la letra 3 es DEG, entonces lo oprime el número 3 y quedó ahí. ¿Claro para todos? Ah, ok, Sí, listo. señor. Ahorita vamos a hacer aquí el ejercicio y yo les voy a pedir que lo verifiquen. Ustedes, por favor, lo verifican para que sepan si su calculadora está bien o está mal. Porque si no, usted puede hacer todo el proceso bien y el resultado le quedó mal por no tener la calculadora bien programada. ¿Listos? Entonces eso como primero. A la científica de GeoGebra no hay problema, esa sí ya está. Bueno, ya miramos, pues usted lo puede verificar con los mismos resultados del GeoGebra, y ahí sabe si sí o si no. Entonces, vamos a analizar rápidamente el problema entonces y ya verificamos. Entonces, ¿qué nos dice? Que el ángulo que se forma entre el suelo y la recta que une la parte superior del árbol y la parte extrema de la sombra es de 40 grados. Ahí está, efectivamente, 40 grados. ¿Listos? Y nos dice que la altura del árbol es de 15 metros. Entonces yo voy a nombrar mi triángulo. Voy a decir que este señor de acá es C, por ejemplo, que este señor es A y que este señor de acá arriba es B. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se llama este lado de acá, que es la hipotenusa? C. C minúscula. C minúscula. ¿Cómo se llamaría la altura del árbol? Ese es A. A, muy bien. ¿Y la sombra sería? B. B minúscula. Pregunta del millón. ¿Quién es la incógnita? Estamos buscando B. Estamos buscando B. Muy bien. Me pregunta cuál es la longitud de la sombra del árbol. O sea, estamos buscando B. Bien. Entonces, ahora, miren esto. Estos problemas son los más fáciles que puede haber. Es lo más fácil del mundo. Entonces, muy atentos. ¿Cómo sé yo qué usar? Porque pues, yo tengo varias opciones, ¿sí? Y puedo alargar mi problema por no elegir la opción correcta. Entonces, ahora, de los datos que yo conozco, pues conozco el ángulo A, ¿cierto? Que es de 40 grados. La altura del árbol, teniendo en cuenta el ángulo que conozco, que es este, la altura del árbol sería el cateto opuesto o el cateto adyacente. El opuesto. El opuesto. Perfecto. Cateto opuesto. Hablo de la altura del árbol porque es el otro dato que conozco, la altura del árbol. ¿Y mi incógnita quién sería entonces? El adyacente. El cateto adyacente. Perfecto. Observen eso que acabo de hacer. ¿Listos? Sé que la altura del árbol que la conozco representa el cateto opuesto y que la incógnita, que es la sombra, representa el cateto adyacente, teniendo en cuenta que este es el ángulo que conozco. O sea, voy a trabajar con este ángulo de 40 grados. Aunque este también sería fácil de determinar. ¿Cuánto mediría este? Este ángulo, ¿cuánto mediría? Sería sumar, restar, 90 más 40 y tiene que dar 180. ¿Cuánto falta? 4, 50. 50. Muy bien. Ese señor mide 50. Entonces, si yo quisiera, pues también puedo trabajar con ese ángulo de 50 grados.
si quisiera, pero entonces ya la situación cambia. Sin embargo, voy a trabajar con el de 40, luego cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, observen lo siguiente. Como voy a trabajar con el ángulo de 40 grados y conozco mi cateto opuesto y mi incógnita es el cateto adyacente, ¿cuál función trigonométrica está definida así? ¿Cuál de las La tres? tangente. La tangente. La tangente, ¿cierto? La tangente del ángulo es la que dice que está definida de esa forma. Entonces, voy a quitar esto por acá y voy a escribir. Bueno, ahí se vienen esas letricas ahí conmigo que son del dibujito, pero ya sabemos quién es quién, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, significa pues, voy a colocarle aquí a esto un tamaño grandecito que se vea, ahí está. Ahí están viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, significa que la tangente de 40 es igual entonces al cateto opuesto, ¿cierto? Según la formulita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listos? Ahí quedó. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y yo voy a mirar de eso qué conozco, ¿cierto? ¿Qué conozco de eso? Entonces, voy a bajar un poquitico esto si quieren para que me le tomen una fotico aquí al triangulito con sus datos. Ahí está el triángulo bien ubicado para que me acuerden y yo poder borrar estas letras ahí que no hagan estorbo. ¿Listo? ¿Ya le tomaron un pantallacito ahí a eso? Ya quedó, ¿cierto? Listos. Bien, muchas gracias. Entonces yo voy a quitar esas letricas ahí para que no me hagan estorbo. Quedó. Listos. Entonces, ya sé en ese orden de ideas que tengo que reemplazar aquí. Entonces yo vengo y digo aquí que la tangente de 40, ¿cierto? La tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto. ¿El cateto opuesto lo conocemos? Sí, señor, es 15. 15 metros, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 15 metros. Sobre el cateto adyacente, que no sabemos quién es y que lo denominamos aquí con la letra B, ¿cierto? Sí, señor, así es. Sobre B. ¿Listo? Ahí va. Y pues ya sabemos que la incógnita es B. Entonces, como la incógnita es B, lo que tengo que hacer es despejar B. Paso a paso lo voy a hacer. Primer paso. La B como está dividiendo la muevo al otro lado a multiplicar. O sea, queda B por tangente de 40 es igual a 15 metros. Y siguiente paso. Para que la B quede sola, tengo que quitarle la tangente de 40. Como la tangente está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea, queda que B es igual a 15 metros, ¿cierto? Sobre la tangente de 40. Si ustedes quieren, pues lógicamente le pueden colocar los grados y también incluso para que quede más bonito, le colocan ¿qué? Paréntesis. Yo no le coloqué los grados porque como tengo esta mano enferma, pues me cuesta un poquito. Pero bueno, ahí la coloqué sin embargo. Con una sola mano me cuesta. Pero ahí quedó. Es más, lo voy a arreglar porque si no después dicen, no, si el profesor no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer? Entonces, esta sería la forma correcta. ¿Listos? Ahí quedó. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, lo que me queda es operar. Simple y sencillamente operar. ¿Listos? Aquí lo hice paso a paso. Entonces yo vengo y digo, B es igual, y cojo mi calculadora y digo 15 dividido en la tangente de 40. Y le doy igual. ¿Cuánto les dio a ustedes? 17,87. Sí, 17,87. 17,87. Si yo les pido aproximar a 2 decimales, es 17, ¿qué? No, 17,9. 8. No, a 2 decimales, 2 decimales. A 1 sería 17,9, pero a 2, 17,88, ¿cierto? Ah, Sí. Listo, 17,88. Clarito para todos, este sería entonces el resultado. Profe, tengo que encontrar el otro ángulo, el otro lado. Pues si no me lo piden, no, porque ¿para qué si no me lo piden? ¿Sí? Solo me pedían la longitud de la sombra. Ahí está la longitud de la sombra, 17,88. ¿Claro para todos?
Sí, señor. Muy claro. Señor. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. ¿Existen ejercicios donde apliquemos ambas, o sea, hagamos esto, teorema de Pitágoras y hagamos razones trigonométricas Sí puede o qué hago? suceder, puede suceder. Incluso hay veces que, bueno, personalmente yo lo hago, ¿no? Pero eso ya es libertad. Yo prefiero usar las relaciones trigonométricas que el mismo teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es más rápido. ¿Sí ven? Mire, si yo planteo esto bien, ya quedo rapidito. Si me pudieran encontrar el otro, digamos, ¿cuánto mide la hipotenusa? Entonces, ¿qué hago? Una opción, teorema de Pitágoras. Ya conozco este, 15 al cuadrado, ya conozco Nos este tiene que que dar lo es mismo, ¿sí? 10, da lo Por mismo. donde vayamos, nos tiene que dar lo mismo. Da lo mismo. Entonces, yo tengo las dos opciones, uso la relación trigonométrica o uso el teorema de Pitágoras, cualquiera de las dos sirve. ¿Listos? Pero para el teorema de Pitágoras, pues ya necesito dos lados. En este caso, encontrando este, ya tendría dos. Entonces, sí puede suceder que en un mismo ejercicio use las dos cosas. ¿Listo? Listo. Buena pregunta. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Profe, qué pena. Sí, señor. Lo que pasa es que no entiendo cómo hicieron para sacar el resultado de el último, el de 17, ¿Cómo se hizo? sí, señor, ¿cómo se dice? Ok. Usted escribe en su calculadora 15 sin la M, porque pues la M es la unidad de medida que es metros. 15, ¿listos? Dividido, entonces coloca dividido y oprime la teclita que dice tan. Hay una tecla que como en la cuarta fila que está 5 y tan. Entonces esa que dice tan, que es tangente, oprime esa tecla y escribe el 40. Cierra el paréntesis y le da igual. ¿Qué le aparece a usted? Y ya, profe, ya me parece 20. ¿Le aparece 20? Sí. Debe ser que su calculadora está mal. Puede prender, si quiere, puede encender su cámara un momentico y yo le digo cómo cambiarla. Me muestra su calculadora. Profe, pero está ¿Está en qué? usted me dijo que ahorita acabo de decir que debía estar en la D de Dios y la mía está en G. En G, por eso es que no le da. Debe estar en D. Entonces, déjeme ver qué calculadora tiene. ¿Cómo es su calculadora? Espere, profe. Es una Casio normal. Ok, dele la tecla modo, que es la segunda, la penúltima, pues en la parte de arriba. ¿Qué le Sí, aparece ya cuando le da modo? ¿Qué le aparece? Que no le alcanza a leer bien. me parece la primera dice 1, SC1, 2, MODE y 3, A11 o ALL. Y entonces, dele la tecla, esa tiene Shift y modo, ¿cierto? Shift, que es la primera de todas, y modo, la que le dio ahorita. Dele Shift modo. ¿Qué le apareció? No, me sigue apareciendo lo mismo. Entonces vuelve a dele modo nuevamente. Ya nuevamente leí modo. ¿Qué le aparece? Estas eléctricas que aparecen ahí. ¿No le aparece una que diga DEG? DEG. No, señor. Dele otra vez modo. Es que yo esa calculadora no me acuerdo porque hace mucho no uso una de esas. Ahora sí le aparece una que diga DEG. No, tampoco. No va a cambiar las letras. ¿No? O eso está raro. Espéreme, yo no sé si yo como que tenía una calculadora de esas por acá. Que le dé dos otra vez en modo. Lo que toca darle como 2 veces modo, sí. En esa no recuerdo, pero creo que es modo, 2 veces. ¿Alguien tiene calculadora de esas? ¿Alguien más? Ah, ya apareció. Eso, ahí. Entonces dele la que dice, el número que dice DEG. 1, ¿cierto? Sí, señor, el 1. Entonces dele 1. Y vuelva y haga la operación. Y ya le debe aparecer. Acá está la operación. 15 dividido en tangente 40. Sí, ya
Me aparece 17,87. Eso es. Perfecto. Ahora sí, ahí está bien. Entonces ahí, Listo, eso para profe. todos. Muchas Debe estar gracias. la calculadora modo DEC. Vale, con gusto. ¿Por qué si no está modo DEC? Pues no les va a dar. Listo, vamos a hacer la construcción en GeoGebra entonces. Voy a llevarme entonces el ejercicio. Momentico, recorto esto. Listos. Y nos vamos para GeoGebra. Entonces, esto vamos a decirle aquí archivo nuevo, no guardar. Esto por acá. ¿Todos están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí. Señor, sí, señor. Sí, señor. Listos. Entonces, atentos aquí a lo que yo voy a hacer, vea, para que aprendan a hacer esas construcciones y que quede bien. Entonces, lo primero que necesito, por ejemplo, en este caso, es una altura de 15, ¿cierto? Que es la altura del árbol. Entonces, yo voy a colocar en mi plano cartesiano, pues que me llegue hasta 15, porque pues necesito hasta 15, así como está ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Hay varias opciones. Una opción esta. Yo puedo decirle circunferencia, centro, radio. Siempre a partir del origen. Entonces, centro en el origen, radio 15. Y le doy OK. Y luego vengo aquí en la que dice intersección entre la circunferencia y el eje vertical. Y me interesa ese punto. Entonces ya la circunferencia la quito porque no la quiero. Quería ese punto. Ahí está. Entonces voy a incluso a renombrar este punto de una vez para que me lo nombre como yo quiero. Entonces a este le vamos a decir renombrar y este va a ser C. Listos. OK, quedó. Y este sí va a ser entonces B. Bien. Ahora, no conozco por el momento nada más, ¿sí? Conozco este ángulo, pero todavía no tengo aquí cómo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Observen lo que puedo hacer. Este ángulo de aquí en el dibujito, ¿cuánto habíamos dicho que medía? 50. 50. Entonces voy a ubicar aquí ese ángulo. ¿Cómo se hace? Entonces yo vengo aquí en esta herramienta y le digo ángulo dada su amplitud. Ángulo dada su amplitud. Le doy clic en él. Entonces él dice seleccione un punto lateral, el vértice y luego la amplitud. Entonces el punto lateral va a ser este de abajo porque voy a ubicar el ángulo aquí. Entonces punto lateral este. Vértice este. Y él me dice la amplitud. ¿Cuánto? Entonces yo le voy a decir 50. Y él me dice dos opciones, vea, sentido antihorario y sentido horario. Entonces, si ustedes no manejan esto del sentido horario y antihorario bien, pues ensayan, ensayo y error. Dejámoslo sentido horario y OK, me lo trazó para donde yo quería. ¿Sí ven? Ahí está. Opa, me fui aquí un puntico extra. Listos, entonces, observen, ahí quedó, vea. Ay, María, hombre. Me está moviendo, listo. Ahí está el ángulo de 50, que era lo que yo quería. Ahora, ¿cómo hago yo para terminar de trazar mi triángulo? Vengo aquí en este que dice recta, ¿cierto? Recta, que pase por este punto y que pase por este punto C'. Profe, ¿y cuándo usamos ese punto C'? ¿Cuándo lo colocamos? Cuando yo coloqué el ángulo, apenas me aparece el ángulo, me bota ese punto, automáticamente me lo bota, ¿sí? Solito aparece. Entonces yo le digo una recta que pase por esos dos puntos. Vengo y le digo aquí intersección. Ahora entre esta recta y el eje X, que vendría siendo este punto de acá. Y quedó. ¿Sí? Entonces ya voy a quitar la recta porque la recta no me interesa. Voy a quitar el punto C' porque tampoco me interesa. Y me interesan esos tres punticos ahí. B, C y A. Y voy a dibujar mi triángulo. Entonces aquí le digo polígono, ¿cierto? De este punto a este punto, a este punto y a este punto. Este sería el triángulo de esta situación, ¿sí? Que yo quiero todos los ángulos, entonces ¿yo qué hago? Ángulo, y le digo aquí del polígono de acá, ahí está. Entonces, él ya me está mostrando que este es de 90 grados, que este es de 40, que es el que me daba el problema, y aquí me aparece dos veces, una porque ya lo había ubicado, y el otro que es el que acabo de medirme. Entonces, pues lo puedo dejar solo una vez. Podemos quitar alfa. ¿Sí? Bueno, o dejámoslo ahí, les doy menos. Uno sobre el otro. Quedó 50 grados. Entonces ya tengo eso. Ahora, me decía que la altura del árbol era 15. Entonces yo vengo aquí
distancia o longitud de este punto a este punto, y ahí dice 15, efectivamente, o sea, está bien. Y me pedía la longitud de la sombra, que es esto de acá abajo. Entonces yo le vengo y le digo aquí otra vez distancia o longitud, ¿cierto? Desde el punto C hasta el punto A. Y me dice 17,88. ¿Nosotros cuánto encontramos? 1788. 1788. Quedó, vea. Bien bonita la ilustración. Ahí aparecen los datos que me dieron. 40 grados, ahí está. 15 metros, ahí está el 15. Y el que me pide. ¿Listos? Hecha la construcción. Entonces lo mismo, si usted quiere quitarle, si usted quiere quitarle ¿qué? Si usted quiere quitarle la cuadrícula, los ejes, pues usted se los quita. ¿Sí? Entonces, que no quiero ejes. Y ahí está. Y entonces, Windows Shift S, pantalla en color gris, recorto lo que quiero, que es esto, y voy y lo coloco en mi documento. Evidencia del GeoGebra. ¿Listos? Y quedó. Ahí está. ¿Alcanzan a leer ustedes? Yo creo que sí. ¿Claro para todos cómo hacer? Ya saben el truquito de renombrar, si ustedes quieren colores, si ustedes quieren que se vea más grande, pues eso ya es cuestión de cacharrear ahí en las propiedades. Pero como mínimo, así. Y ahí queda clarito. ¿Preguntas? Profe, en casos de ejercicios donde nos presenten dos triángulos, ¿se lo hacemos por individual o Se lo puede hacer combinamos? completo o incluso, eso aparece en uno de los ejercicios. Yo en el CIPAS, va a haber un CIPAS el miércoles a las 7 de la noche y el otro el jueves a las 7 de la noche. En uno de esos dos CIPAS les voy a explicar cómo hacer esa construcción. ¿Cómo Listo. aspiro yo que me la entregue? ¿Listo? Pero pueden hacer los dos del solo golpe, no hay ningún problema. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si no hay preguntas, necesito un voluntario. ¿Quién dijo yo? Yo, ¿Quién dijo yo que no alcancé a ver? Qué pena. ¿Nombre? John Bolívar. Ok. Va a leerme por favor este problema y me va a decir cómo lo podríamos resolver. Dele pues. Dame un segundito. Una rampa de patineta mide 7 pies de largo, con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. Y el Perfecto. ejercicio de trabajo en grados por la calculadora de estar en modo de... Bueno, empezamos, pues es un triángulo rectángulo, identificamos que tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo beta, que es el que no conocemos en este momento y el que nos están pidiendo. Sabemos que la hipotenusa es 7 pies y Sí. el cateto opuesto sería 2 pies, que es el que está frente al ángulo. Perfecto. No con- La hipotenusa, perdón un segundito, la hipotenusa entonces es esta, 7 Sí, pies, señor. FT significa pies, y este de 2 pies, efectivamente, tal como lo dijo, perfecto, es el cateto opuesto al ángulo que nos están pidiendo. ¿Listos? Muy bien. Este es el cateto opuesto. Siga. Pues teniendo eso, entonces tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto. Vamos a buscar una de las razones trigonométricas que nos diga cuál podríamos usar para hallar el ángulo. Entonces, si tenemos el cateto opuesto, entonces cateto opuesto sobre hipotenusa puede ser seno. Entonces seno de Seno. beta. Ok, bueno, permítame, yo lo escribo por acá. Seno de beta es igual A al cateto opuesto, cateto opuesto sobre la la hipotenusa. hipotenusa. Listo, muy bien. Vamos todos claritos ahí. ¿Por qué el seno? Porque conozco la hipotenusa, que es 7 pies, y el cateto opuesto, que es 2 pies. ¿Sí? Entonces, como tengo la hipotenusa y el cateto opuesto, uso la función trigonométrica que esté definida con esos dos,
con cateto opuesto y hipotenusa. ¿Quién es esa función? La función seno. Por eso usamos el seno, que es respecto al ángulo beta, que es el que me pregunta. Ahora lo que hacemos es reemplazar. ¿Cómo quedaría entonces? Seno del ángulo que no conocemos de beta, perdón, es igual a 2 pies sobre 7 pies. Ok, seno de beta es igual, ¿cierto? Al cateto opuesto, que son 2 pies, ¿cierto? Sobre 7 pies. Muy bien. Ahí, ¿qué pasa con pies y pies? Tenemos que despejar el seno de beta. Debemos dejar solo beta. Antes de eso, pies y pies se cancelan, ¿no? Pueden Que cancelarse. está arriba y abajo, entonces se va y ya no quedan pies. Y puedo hacer la división si quiero. ¿Cuánto es 2 entre 7? 3.5. ¿Qué? No, mentiras. 2.28. 0.28. Nuevamente 0,28. Bien. O puedo dejar 7 medios. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Listos? Cualquiera de las dos está bien. Ahora, incluso dejémoslo con 3 decimales. ¿Cuánto? 0,285. 286 aproximado. 0,286 aproximadamente. ¿Cómo despejamos beta? Beta. El seno pasaría. Me poncho. ¿Alguien? Pasaríamos multiplicando. Pasa. Ok, no hay problema. Esta partecita a veces es confusa. Atentos. Quedaría de la siguiente forma. Seno a la menos 1. ¿Listos? A la menor. Porque como recuerden eso, cuando yo estoy despejando una ecuación, lo que cambia es la operación. ¿Listos? Cambia la operación. Entonces aquí tendría que cambiar a la operación inversa. Y la forma de decir el inverso del seno es seno a la menos 1 o arcoseno. ¿Listos? Seno a la menos 1 o arcoseno. Entonces vamos a usar esta, seno a la menos 1. ¿De quién? De lo que estaba después de. ¿Qué estaba después de? 0,286. ¿Listos? ¿Claro para todos? Ahora, ¿cómo sale entonces el ángulo? Que es lo que me hace falta. El ángulo sale de la siguiente forma. Yo vengo y es el ángulo que estaba buscando. Entonces, para sacar seno a la menos 1, hago lo siguiente. Cojo mi calculadora, oprimo la tecla Shift, que es la primera de todas. ¿Listos? Tecla Shift y la tecla seno, que aparece sin. Cuando ustedes oprimen sin, Shift y sin aparece en su pantalla sin a la menos 1. Y escriben el numerito 0.286. Cierran el paréntesis y le dan igual. ¿Cuánto les dio? 16.61. 16.61. Ok, 16,61. Como decía que con un decimal, ¿cierto? 16,6. Significa que el resultado es entonces 16,6 grados. ¿Listos? ¿Claro para todos? Bien. ¿Preguntas? John era quien me estaba ayudando, ¿cierto? John, muy bien. Excelente. Sí, señor. Perfecto. Y clarito esta parte. Siempre que tenga que despejar el ángulo, muevo la función al otro lado, colocándola igual, pero como con una especie de exponente, que en realidad no es un exponente, pero una especie de exponente a la menos 1, seno a la menos 1, de ese numerito. ¿Listos? Y ya coloco en la calculadora y sale el resultado. Bien. Ahora vamos a hacer entonces la construcción para ver si nos quedó bien o no nos quedó bien. Entonces me la voy a llevar rápidamente y vamos a hacer la construcción. Ya les voy a compartir el enlace de asistencia para que por favor no se me vayan a ir sin la asistencia. Ya les voy a compartir. Entonces, vamos a colocar rápidamente por acá. Tararán, tan, tan. Listos. Entonces, esto es lo que necesito para el dibujito. Entonces, observen cómo sería. La construcción sería la siguiente. Necesito uno de 2 pies, ¿cierto? Que es la altura. Entonces, a partir del origen, entonces puedo usar esta de acá, circunferencia centro-radio, centro en el origen y radio 2. Y le doy OK.
Y aquí en esta cajita de herramientas, intersección entre la circunferencia y el eje vertical, ese punto quedó, quito la circunferencia porque no la quiero. Ahora, para sacar la hipotenusa, ¿qué hago? Entonces, muy atentos. Cojo esta circunferencia centro-radio, le voy a decir centro en el punto B, en el de arriba. ¿Y radio cuánto? ¿Quién me dice radio cuánto? 7. 7, radio 7. ¿Qué hace esto? Me va a decir sobre el eje X en qué parte debo colocar este puntico de acá, en qué parte que es a una distancia de 7 de aquí. Entonces aquí vengo y digo ahora intersección entre el eje X y esa circunferencia que es este punto. Ya quito la circunferencia porque no la quiero y ahí está mi triangulito. Ahí están los 3 puntos. Entonces vengo y le digo polígono, ¿cierto? Entre este punto y este punto. ¿Listos? ¿Qué quiero el ángulo? Entonces aquí vengo y le digo ángulo, clic y observen, ve, ahí está clarito y conciso. El ángulo nos dio 16,6. Este es de 90 y este es de 73 y pedazo. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 16,6. Sí, señor. ¿Sí? Vean, entonces ahí quedó. Que yo quiero que me salga la distancia, entonces ya saben, distancia o longitud entre este punto y este punto, que es 2, y entre este punto y este punto, que era la hipotenusa, y que es 7. Ahí está. Windows Shift S, recorto y voy y pego en mi documento. Entonces aquí 16,6, lo mismo que nos dio acá, 16,6. ¿Claro para todos? Observen que yo puedo hacer mi construcción hacia los negativos, hacia los positivos, no hay ningún problema. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Cero preguntas? Cero preguntas. Entonces, les voy a enviar en este momento el enlace de asistencia y necesito un voluntario. ¿Quién dijo yo? Permítame un segundito, ya les envío el enlace. ¿Quién dijo yo de voluntario o voluntaria? ¿Para qué es? Para que por favor comparta pantalla mientras diligencia la asistencia. ¿Quién me hace ese favor? Ahí acabo de enviarle el enlace de asistencia. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien que me haga el favor? ¿Nadie? Daniela está como con el micrófono. Daniela, ¿me hace el favor, Daniela? Pero es que no la escucho. Ah, no, Daniela no. Si no le colaboro, profe. John. Sí, hágame el favor, listo, John, perfecto. Abrir el enlace, ya le doy el permiso para que comparta pantalla. Sí, profe, que no se escucha el micrófono, pero bueno, ya el muchacho. Ok, sí, John, no te escuchaba. No, Yo veía hágale, que hágale, estaba- Daniela, para que participe ahí. Hágale. ¿Sí? Bueno, entonces Daniela, dale pues. Ya tienes ahí el permiso para que compartas. Todos, por favor, van a llenar esa asistencia como yo les voy a decir, porque después no los encuentro y graves. ¿Listo, Daniela? Dale pues. Oh. ¿Daniela? ¿Se fue? Nos abandonó Daniela, le tocó John, hágame el favor. Yo lo hago, profe, si quiere. ¿Sí? Listo, hágale pues. Perfecto. ¿Dónde compartimos? En la parte de abajo dice compartir pantalla, le debe aparecer. ¿De ahí Eso. lo ve? Sí, sí, señor. Listo, Listo. perfecto. Ok. Entonces, correo electrónico, pues su correo electrónico, sea el que sea. Entonces, por favor, cada uno de ustedes coloca su correo electrónico. Luego, código del estudiante, ya saben que es un número de documento. Si es cédula, cédula. Si es tarjeta, tarjeta, pues su número de documento. Entonces, por favor, colocan el número de documento. Edwin, señor. No veo el link de asistencia. Ya lo envío nuevamente. Permítame. Henry, no me vaya a dejar atrás. Gracias, profe, le agradezco. Y ahí lo Ahí estoy lo acabo de esperando. enviar de nuevo.
¿Lo tiene? Ya, profe, ya lo veo, gracias. Listo, perfecto. Entonces, luego su nombre, pues coloquen por favor su nombre completo, así como lo colocó Henry. Henry Alexis Delgado Sanguino, nombre completo. Entonces, por favor, todos nombre completo. Siga bajando. Entonces, periodo, por favor, todos, periodo 1601. Periodo 1601. Zona en la que está matriculado. Entonces, creo que todos deben ser zona centro-oriente. Si hay alguien que no sea de la centro-oriente, pues coloca su zona. Pero creo que todos son de Santander o norte de Santander. Entonces, zona centro-oriente. ¿Listos? Y le dan siguiente. Luego pregunta por el centro, entonces donde esté matriculado, Vélez, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga, donde esté. Entonces, en el caso de Henry es Ocaña, entonces Ocaña y le da siguiente. Escuela, entonces según lo que esté estudiando. Entonces, por ejemplo, Henry coloca Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería, debe ser que estudie alguna de las ingenierías o tecnólogos de la Escuela de Ciencias Básicas. Si estudian, no sé, agronomía o algo así, pues es de las ciencias agrícolas. Si estudian economía, administración, pues de ECACEN, ciencias contables. Bueno, según lo que estudie, colocan ahí. Siguiente. Luego le va a preguntar, pues, ¿qué estudia? ¿Listos? Entonces cada quien coloca lo que estudia. Siguiente. Aquí, muy importante, curso al cual asistió. Busquen, por favor, donde diga álgebra, trigonometría y geometría analítica, que por lo general está casi en los últimos, si no estoy mal. Ahí apareció, no está tan en los últimos. Por favor, todo el mundo coloca álgebra, trigonometría y geometría analítica. 301, 301. ¿Listos? Ese curso deben colocar álgebra, trigonometría y geometría analítica que diga 301, 301. Muy bien. Siguiente, sesión. Todo el mundo va a colocar segunda. ¿Listos? Sesión segunda. Todos, por favor, colocan segunda. Fecha, entonces ahí le dan en el calendario y él le coloca automáticamente la fecha. Eso la seleccionan, lógicamente. 27 de marzo del 2023. Nombre del tutor. Por favor, todo el mundo lo va a escribir como les voy a decir a continuación. No, Francisco sí, bórreme Castellanos. Javier, la primera mayúscula, las otras no. Castellanos, la primera mayúscula, las otras no. González, la primera mayúscula, ambas con Z y sin tilde. Eso, así. Deje que se me ahí quietico. Por favor, todos van a mirar lo que está compartiendo Henry en este momento y todos van a escribir el nombre así tal cual. Francisco Javier Castellanos González, las primeras con mayúscula, todas las demás minúsculas y con un solo espacio, sin tildes. González, ambas con Z. Todos así, por favor. Si lo escriben de otra forma, después no lo encuentro. Todo el mundo lo va a escribir así. Francisco Javier Castellanos González, como está ahí. Vamos a esperar otro poquito ahí. Henry, gracias. ¿Ya todo el mundo lo tiene? Sí, señor. ¿Sí? Listos. Grupo, el que aparecen participantes. Entonces, Henry, según sea su grupo, coloque el número ahí. Incluso, así lo pueden hacer como está haciendo Henry para colocar el grupo. Él está ingresando al curso. Esperemos un momentico. Se quedó pensando. Mis cursos.
participantes. Y su grupo es 182. Ahí escriben solo los 3 numeritos últimos. 182, 181, 190, según lo que le aparezca. Y enviar. Listo, quedó registrada. Por favor, Henry, no vaya a dejar de compartir. No vaya a dejar de compartir, por favor. Les voy a enviar otro enlace, que este se hace únicamente en el segundo encuentro, y como este es el segundo, pues toca. Ahí les acabo de enviar otro enlace para que por favor Henry lo abra. Ya voy, profe. Ahí en el chat lo acabé de enviar para todos, otro enlace. Ese enlace es encuesta de satisfacción. Entonces, código, pues su número de documento. Ya saben, número de documento. Confirmar el número de documento. Nombre, colocan el nombre completo, por favor. Correo electrónico, pues cada quien coloca su correo. Periodo, ya saben, 1601. Centro, según en donde esté matriculado. Curso, álgebra, trigonometría. Entonces, ahora de ahí en adelante sí ya es libertad de cada quien. ¿Listos? Creo que todas, no sé si le pregunté después por el nombre del tutor o algo. Entonces ahí sí ya es libertad de cada quien. Listo, la observación que desee, Henry, y enviar. Ya todos diligenciaron la asistencia y el... ¿Y el qué? ¿Y la encuesta de satisfacción? Ya, sí, señor. Henry, si quiere puede ahora sí dejar de compartir un momentico. Muchísimas gracias, Henry. Listos, gracias, Henry. Ahora les voy a pedir un grande favor de que todos quienes puedan enciendan un segundito su cámara mientras tomo una evidencia. Les agradezco mucho, que ojalá sean todos de encender su cámara. Gracias, Henry. Gracias, John. Gracias, Sergio. Gracias, Janeidi. José. Gracias, Cari. Gracias. Jonathan, Wendy, Dani, Daniela. Hola, eso, muchas gracias. ¿Listos? Van a sonreír a la voz de 3. Tomamos la evidencia a la 1, a las 2 y a las 3. Listos.
Listo, han sido muy amables, ya quedó la evidencia. Ahora queda una última cosita y ya sería todo por el encuentro de hoy. Ya les digo qué es esa última cosita. Permítanme un segundo. Listos. La última cosita es un cuestionario sencillito de 3 preguntas que vamos a hacer entre todos también. ¿Listos? En eso no nos demoramos nada. Entonces ya les envío el enlace. ¿Quién falta por la asistencia? Ahí les acabé de enviar el enlace para que por favor lo tomen. Ya les envío nuevamente el enlace de asistencia para quien falta. Ahí está nuevamente el enlace de asistencia. ¿Listos? ¿Ya pudieron abrir el enlace que les envié del formulario? Profe, ¿lo podría reenviar? No abrió, profe. ¿No abrió? Está como incompleto. Ya lo envío nuevamente. Es que creo que sí se ve como si se hubiese ido en completo. Espérenme a ver. Otra vez salió igual. Permítanme un segundito a ver, creo aquí el hipervínculo en Word. No me lo genera. Ellos están aquí. Permítame un segundito. Un segundito, por favor. No lo dejo abrir, tan raro. Permítame, lo abro por acá. CBT y álgebra trigonometría. En 2023, 1601. Sesión 2. Presentación. Un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Profe, a mí sí me abrió, si quiere le envío el link con el que Ay, yo si quieres, sí, ingresé. sí. Por favor, reenvíalo. Si te dejo ingresar. Ya lo envío nuevamente, no sé por qué no lo generó ahí automáticamente. Ahí no, sigue apareciendo como incompleto. Cópienlo así completo, no la única parte. ¿Les aparece todo hasta P7, HP7? Profe, acabé de enviar el link por el que yo entré. Ah, no, pero ese es el de la asistencia. Es que el enlace es el del cuestionario de 3 preguntitas. ¿Sí los dejo ingresar o no? Cópienlo No, a ahí ese. está, es el de la encuesta. El que envió la compañera ya pudimos ingresar. Sí, pero Profe, qué pena, se me cayó la llamada. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pero no estábamos llenando la ejercicios, ¿no? asistencia y la encuesta de satisfacción. Esas 2 cosas ya la hicimos. Sí, ya. Dijo que faltaba una última cosita. Faltaba el Pues el enlace del ejercicio, cuestionario como dos de preguntas. evaluación, que son 3 preguntitas, pero no sé por qué no aparece completo. ¿Alguien de pronto lo ha podido abrir? No, Profe, señor. sí, no No, puedo nada, abrir. ninguno. No abre. Y si lo copian así desde completico, desde el 7 hasta todo completo, HTTPS hasta 7, control C, control V en el buscador, ¿no abre? Hay que borrar el signo de interrogación que está entre forms. ¿Será eso? Pruebe a ver si sirve o no. Porque así me abrió sesión 2 A ver, aquí auto. alguien ya Daniel, gracias Daniel, creo que ya lo No. pudo arreglar. Sí, señor. Eso, entonces así, necesito un voluntario que por favor me comparta pantalla. Abran todos el enlace. Nuevamente un voluntario. Redmi 9A tiene la mano levantada, señor o señora. ¿Sí les dejó abrir ahora sí? ¿El que envió Daniel? Sí, sí, ese sí abre, profe. ¿Sí? Puede ser Henry también mismo que me haga el favor y me comparta ahí pantalla rápidamente. Eso no nos demoramos nada, es entre todos ahí, como para que quede la evidencia y sale. Listo, profe, ya voy. ¿Ya lo ve? Sí, ya estoy viendo la pantalla, sí señor. Ahí está. Listos, entonces colocan por favor su correo electrónico. Ah, pero estos son 2 correos. Puede ser el mismo, no pasa nada, coloca el mismo.
Nombres y apellidos completo. Pregunta mientras van llenando esos datos. ¿Todos están inscritos al B-Learning, sí? ¿O alguien no está inscrito? ¿Todos están inscritos? Parece que sí. Siga Henry, entonces. Siguiente. Yo sí no estoy inscrito. Si no está inscrito, por favor, inscribirse. Yo les envié en la invitación que les envié por el correo un videito de cómo hacer la inscripción. ¿Listo? Entonces, para que por favor se inscriba. ¿Vale? Listo, sí, señor. Y se inscribe conmigo. Se puede inscribir por Vélez, por Ocaña o por Pamplona. En una de esas tres, así usted no pertenezca a ninguno de esos tres centros. Por cualquiera de las tres se inscribe. ¿Listo? Para que quede. Entonces, primera pregunta. Dice, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180, al aplicar el teorema del triángulo de la figura se obtiene ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? 8x más 20. 8x más 20 igual a 180. Muy bien. Listo. Siguiente. Dice, se requiere determinar el ángulo de inclinación entre la tabla de una rampa de 3 metros de altura que inicia a 4 metros del borde de la rampa, como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta la gráfica, la expresión correcta que me permite determinar el valor del ángulo alfa es. Entonces, conocemos la hipotenusa no, conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica? La coseno. No, ¿quién es opuesto y adyacente? Tangente. Tangente. Entonces es tangente, pero hay dos opciones. ¿Quién va arriba? El cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 3. 3. O 3.0. sea, opción 2. Opción 2. Muy bien. Siguiente pregunta. Listo. Al colocar una escalera de 3,5 metros, esta forma un ángulo de 60 con el suelo, como se muestra en la figura. A partir de la anterior información, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, conocemos la hipotenusa y nos interesa la altura del árbol, ¿cierto? ¿Qué la altura del árbol sería el cateto qué? Esto. El cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, para determinarla, lo que hacemos es lo siguiente. El cateto opuesto va a ser igual, o mejor, la función trigonométrica, primero que todo, va a ser seno, que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Listos? Y luego el cateto opuesto va a ser el 3.5, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo, o sea, por el seno de 60. Y eso nos da aproximadamente ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Alguien? 7. 7, no. Iniciando por lo siguiente, si la hipotenusa, que es el más largo, mide 3,5, entonces el árbol debe medir menos de 3,5. ¿Quién es la respuesta? 3. 3. Muy bien, la respuesta es 3. Enviar. Listos, ver puntuación, a ver si nos quedaron bien. Ahorita no, toma. 3 de 3, perfecto. Listos. Henry, ha sido muy amable. Con gusto, Puede profe. dejar de compartir. Karen, la segunda respuesta era tangente igual a 3 sobre 4. Esa era la respuesta de la segunda. ¿Listo, Karen? Tangente de 3 sobre 4. Y la tercera, la respuesta era 3. Bueno, estimados estudiantes, si no hay preguntas y si ya todo el mundo diligenció la asistencia, la encuesta de satisfacción y realizó ese cuestionario, ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia, por su participación. Por favor, quienes no se hayan inscrito y asistieron,
inscríbanse, por favor. Cuando ingresan a mis cursos, debajo de álgebra, trigonometría, ahí le aparece el botón para inscribirse. Se inscribe por Vélez, Ocaña o Pamplona. Cualquiera de los tres, no importa que no esté matriculado ahí. No importa que esté matriculado en Barranca, en Bucaramanga, en Cúcuta, no importa. ¿Listos? Se inscribe por cualquiera de los tres. Ahí le debe aparecer, si le aparecen los horarios es que está inscrito. Si le aparece el botón de inscribirse, no está inscrito. Entonces tiene que hacerlo. ¿Listos? Eso solo se hace una vez. Si ya lo hizo una vez, quiere decir que ya está. ¿Listos? Si no hay más preguntas ni nada, les agradezco mucho. Por favor, no olviden, miércoles 7 de la noche CIPAS. Ahí explicaré los 2 primeros ejercicios. Y el jueves CIPAS, ahí explicaré los siguientes 3 ejercicios. ¿Listos? Aunque con el B-Learning de hoy ya pueden hacer el tercero, ¿no? El tercer ejercicio ya hecho. Han sido muy amables. Les deseo una profe, feliz noche a gracias. todos. Buenas noches. Profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches para Gracias, profe, muy todos. amable. Buenas noches, Gracias, gracias. profe. Ok, chao.